Trabajo con el FBI tras la peor organización criminal del mundo, el Sendero del Monstruo. Jeffrey Lionel Dahmer hizo parte. Sí, lo que voy a decirte tal vez parezca una locura, y más que justo ahora el conocido asesino serial Jeffrey Lionel Dahmer es tendencia mundial. Fue su crueldad y forma de proceder lo que hizo pertenecer durante mucho tiempo a la peor organización criminal del mundo, el Sendero del Monstruo. Básicamente, no nos centraremos en él, pero es un referente para que sepas qué clase de sujetos pertenecen a esta organización. Básicamente me centraré en hablarte de tres que vas a conocer a continuación, que siguen con un legado de terror, como lo hizo Jeffrey en su época dorada de maldad. Pero no te preocupes, en un próximo video te contaré cómo fue el paso de Jeffrey en esta organización. Así que no te lo pierdas, porque va a ser una locura. Historia original escrita por Trovit. Aclaración preliminar. Este relato es ficción, pero los tres monstruos que describiré son personas reales que sacudieron al mundo. Los nombres han sido cambiados y todo el desarrollo de la historia es producto de Trovit. Hola, quiero contarles mi experiencia trabajando en la penitenciaría de máxima seguridad que llevo hace unos años. Me resuelvo el nombre, ya que no quiero ser blanco de ningún tipo de ataque legal, o que los tres sujetos que mencionaré se enteren y estén en la mira de sus colaboradores. Sí, me refiero a que aunque estos tres monstruos estén detenidos, tienen el poder para acabar a cualquiera que atente contra ellos si así lo desean. Hay toda una organización de criminales a los que estos pertenecen y una gran cantidad de personalidades importantes están detrás de esto. Mi nombre es Trovit. Actualmente tengo 38 años. Hace unos 10 años he venido trabajando en esto de la seguridad. Siempre quise ser parte de este medio. Sentir la adrenalina de estar cuidando a las personas más letales del mundo puede parecer algo desquiciado, pero cada quien encuentra sus formas de sentirse vivo. Y esta es la mía. Pero las atrocidades que he escuchado en este lugar harían vomitar a cualquiera. Yo ya lo hice muchas veces hasta que me acostumbré a estos horrores. Aunque hay asesinos seriales, personas muy peligrosas, no hay nada que dé más asco que la historia de cada uno de estos tres tipos. Deberían estar condenados a muerte, pero alguien muy influyente tiene sus manos en ellos especialmente. Hace unos 3 meses que llegaron, cada uno de un lugar diferente del mundo. No trabajan juntos, pero se conocían. Se contaban todo lo que hacían para ver quién era el mejor haciendo lo que saben: torturar, asesinar o abusar de personas. No se permitía hablar con ellos, pero debido a mi experiencia y a mis años me encomendaron una misión especial encubierta por el FBI. Se trata de escucharlos, averiguar todo lo que pudiera sobre ellos, ganarme su confianza, haciendo que soltaran sus secretos. Y lo que se reveló en todo esto fue algo que no debía saber. Los monstruos como ellos no solo son producto de la decadencia de la familia. Hay una organización manejada por grandes personalidades de todas partes del mundo, que van desde los políticos hasta famosos del espectáculo. Tienen ojos en cada ciudad, estado, país, que se encarga de elegir a los próximos que harán parte de las filas de los que ellos llaman el Sendero del Monstruo. Personas con grandes problemas que terminan siendo entrenados para darles espectáculos que llenan del placer y la adrenalina que necesitan para ser parte de este grupo selecto de lo más bajo de la humanidad. Debes haber hecho algo realmente malo, algo siniestro que suena a nivel internacional, algo que diga que realmente no eres humano, y estos tres tipos ya lo habían hecho. Esta es la historia de cada uno de ellos. Empezaré por contarte la historia que llevó a Crowley a ser parte de estas filas, siendo uno de los monstruos que más asco provoca en la sociedad. Empecemos por el principio. Historia de Crowley. Crowley no era un hombre muy fuerte. Realmente en esa celda se veía inofensivo, incapaz de poder hacer daño a algún ser vivo. Su sonrisa te provocaba quedarte a hablar con él, confiándole todos tus secretos. Era imposible pensar los actos tan horribles que había cometido. Él nació en una pequeña localidad de Estados Unidos, un lugar muy tranquilo para vivir.
Había tenido una buena niñez, pero todo cambió aquel día que fue abandonado por su padre cuando tenía 8 años. La decepción, el estrés de ser dejado a su suerte por quien había jurado amarlo para siempre, hizo que la madre de Crowley descargara toda su frustración contra él. Sufrió por ese entonces el maltrato físico y emocional por parte de su madre. Se fue desarrollando en este mundo de maltrato, pero frente a los vecinos con una niñez aparentemente normal. Realizó todos sus estudios universitarios. Apenas terminó la secundaria, obteniendo el título de ingeniero, fue en la universidad donde conoció a la mujer que hizo su esposa, Caroline, quien era una chica tranquila y silenciosa, casándose con Crowley cuando ella tan solo tenía 18 años, y que con el tiempo formaron una familia numerosa con 5 hijos sanos, hijos que jamás esperarían lo que ocurriría con el paso del tiempo. A mediados de la década del 60, Caroline da a luz a su cuarta hija, una hermosa niña que pasó una bella niñez, justo hasta que cuando cumple sus 11 años es abusada por Crowley, su propio padre. Esto es de las cosas más aberrantes que ha hecho este sujeto, pero lo que sigue después se escapa de mi imaginación. Es difícil decirlo, pero este hijo de su mala madre ya debería ser ejecutado. Y está aquí tras las rejas, tratado como si fuera un lugar de vacaciones. A veces quisiera ser yo mismo quien acabe con él, con mis propias manos, pero debo controlarme, seguir su juego, aprender un poco más para dar con esa organización. En la década del 80, la hija de Crowley no se esperaba lo que siguió. El verdadero calvario daría inicio. Le pidió ayuda para llevar algunas cosas hacia el sótano, el cual desde hacía un tiempo había estado rediseñando, organizándolo para que fuera un lugar cómodo, como una habitación acogedora. Al ingresar, no esperó más y tomó a su hija por la fuerza con cloroformo, dejándola inconsciente y encerrada en ese lugar como ya lo venía planeando. La dejó sobre una cama encadenada con la boca amordazada para que no se escucharan sus gritos al despertar. Así pasaron varios días sin que se supiera de su hija. Caroline esperó pacientemente que llegara. Pensaba que le había molestado algo, entonces le daría un pequeño susto, pero no fue así. Una persona no se va por tanto tiempo, pensaba, sin al menos dejar algún mensaje. Debido a esto, ella interpuso una denuncia por desaparición de su hija. Tenía esperanzas que la encontraran rápido, pero Crowley, viendo el peligro de la investigación que podría ser descubierto, ideó un plan para convencer a Caroline. Entonces le dijo que su hija se había ido con una secta religiosa, que ella le decía que hace mucho quería irse, pero él no había dicho nada para no lastimarla. Es de esta forma que este desgraciado logra que se retire la demanda y las autoridades decidan no buscarla. Todo le había salido como planeó. Los horrores apenas comenzaban y se deleitaba con pensar en todo lo que podía hacerle ahora. Desde aquella vez en que logró hacer que retiraran la demanda para buscarla, habían pasado ya 24 años. Largos años en los que el abuso era la orden del día. El miedo vivía en esa habitación en el sótano. Este sujeto mantuvo secuestrada a su propia hija. La tomaba cuando quería, la castigaba para mostrar quién mandaba. Estaba domesticándola mientras la hacía suya. Qué aberrante sujeto. De esa manera tuvieron 7 hijos, fruto de la decadencia de ese pederasta. Entre sus hijos hubo gemelos, pero uno de ellos murió después de nacer. Fue así como para deshacerse del cuerpo, Crowley decide quemarlo. A mediados de abril de 2008, la hija mayor, es decir, la nieta hija de Crowley, de nombre Lillian, con 19 años de edad, sufría una enfermedad rara. Esto no podía ser tratado en casa. Crowley no sabía cómo hacerlo. Por eso decidió llevarla al hospital de la localidad. Este fue el momento perfecto para que la hija abusada, y ya madre de 7 hijos, viera esto como una oportunidad. Entonces escribió una nota pidiendo ayuda, que escondió entre las ropas de su hija, con el propósito que los médicos la encontraran. Estos al leerla se dieron cuenta que algo andaba mal, y ese amigo era Crowley. Avisaron a las autoridades para que abrieran una investigación cautelosa y así atraparlo. El 28 de abril de 2008, Crowley, con 63 años de edad, fue acusado por asesinato, violación, incesto, coacción
esclavización. Esto le acarreó una condena a cadena perpetua, además de asegurarle un puesto en el sendero del monstruo. Fue trasladado de la prisión de su localidad a una de máxima seguridad, pero esta está controlada por personas muy importantes que les delectó la historia de él, y los planes que le tenían solo se los dirían después de tratarlo como al mejor huésped. Por otro lado, su hija ahora vive en un pequeño condado llevando una vida aparentemente normal, porque después de tantos años no podía saber los traumas que ha dejado todo. Por eso constantemente está en terapias psicológicas con sus hijos, que también son sus hermanos. Una niñez infeliz y crecer en una familia disfuncional puede generar trastornos psicológicos que cuando somos adultos marcan nuestras vidas y de los que nos rodean. Pero en este caso, dos familias sufrieron de una terrible vida mientras vivían al lado de al que podemos considerar un monstruo. Saben que eso es solo lo que las autoridades conocen de Crowley, porque realmente ha llevado un historial de abusos y asesinatos en diferentes localidades de su país sin ser descubierto. Aprovechaba algunos días para saciarse, acabando cruelmente con la vida de cualquiera que seleccionaba como su víctima. Le hacía seguimiento semanas hasta que por fin hacía parte de su larga lista de personas que jamás encontraron. Pero esto no se había dicho cuando le condenaron, o tal vez no habría alcanzado a llegar a esta prisión. Pero sobre todo esto queda la duda de si su esposa en verdad no sabía que su hija estaba secuestrada en el sótano. Es perturbador, e incluso podría pensar que fue cómplice en todos estos años del peor de los maltratos. Con esto queda claro por qué Crowley hace parte del sendero del monstruo. Su historial y estadística de víctimas le dieron su lugar entre los anales de las peores personas que han existido. Él no conocía de la organización hasta el momento en que alguien vestido de negro llegó a la prisión y le entregó una carta, que realmente era una invitación. En ella había una pequeña placa que decía: "Bienvenido al despertar, a quienes gobiernan el mundo tras bambalinas. Los que conocen que la humanidad es cruel por naturaleza, esperamos contar con tu apoyo para deleitar a nuestros contribuyentes, haciendo lo que te gusta frente a todos. Por cierto, la madre de tus hijos está bien, la organización la mantiene vigilada, te pertenece, la quieres. Ella no sabe ni conocerá jamás por qué quienes quieren intentar algo con ella desaparecen para no volver". Esta organización comenzó después de la Segunda Guerra Mundial. Fue en esta que se vivieron horrores inimaginables, y una de las causales de la guerra fue crear algo que mantuviera el deleite de las personas poderosas que manejaron la misma. Así es, la Segunda Guerra Mundial, con todo su terror y miedo, fue algo planeado para poner de rodillas al mundo y así seguir con el control que llevan sobre cada uno de nosotros. Pero muchas cosas salieron, como fue la bomba de Hiroshima y Nagasaki. Por eso debieron terminarla. Desde ese entonces se creó esta organización secreta, donde una de sus ramas es el Sendero del Monstruo. Más adelante te diré todo lo que he ido averiguando sobre ella y el nombre de la misma. Por ahora déjame contarte cómo llegó el siguiente sujeto a ser elegido para el programa del Sendero del Monstruo: el señor Akane. La historia de Akane Kiyoshiro. Hace 12 años nuestro sujeto, Kiyoshiro, caminaba por las calles en busca de su nueva víctima. Sus retorcidos deseos eran lo que le impulsaban a caminar sin descanso. Motivado por sus hórridos pensamientos, se dirigió hacia varias escuelas, pero no encontraba el momento ideal para capturar entre sus perturbadoras intenciones algún chico o chica. Fue en eso que vio a Lila, de unos 8 años, que caminaba hacia la escuela. Era 10 de diciembre del 2008. La niña era perfecta, así que la interceptó, secuestró y arrastró hasta un baño público de una iglesia que quedaba en su camino. Se babiaba al ver a la niña en su traje escolar. No tuvo ningún reparo y actuó rápido. Kiyoshiro sometió en aquel lugar a la nena, la abusó sin reparo alguno, pero para mayor deleite de su pensamiento, no paró con sus retorcidas intenciones. Entonces la golpeó en varias ocasiones en el rostro y cuerpo cuando intentaba resistirse. Apenas de tan corta edad y ser tan pequeña, ella trató de dar batalla para no colocarlo fácil. Luego procedió a estrangularla, pero falló al hacerlo.
Debido a esto, posteriormente sumergió su cabeza en un inodoro para ahogarla. Kiyoshiro abandonó la escena creyendo que la niña había muerto en el momento en el que perdió el conocimiento a causa de tan salvaje forma de tratarla. Pero su sorpresa fue muy grande porque fue encontrada al borde de la muerte por sus padres unas horas después. Estos llamaron inmediatamente a las autoridades y ambulancias. La trasladaron al hospital donde fue ingresada rápidamente y sometida a una primera cirugía que duró 8 horas. Luego de esto, trasladada a la unidad de cuidados intensivos mientras el personal médico trabajaba por su recuperación y ella se aferraba a la vida. La niña, aún con su corta edad, no podía entender cómo una persona sería capaz de hacer todo lo que le ocasionaron. Sufrió daños irreversibles en sus partes íntimas, al igual que en sus intestinos. Lo primero que los médicos comunicaron a sus padres es que ella tenía que usar una bolsa de colostomía por el resto de su vida para poder reemplazar los órganos que había perdido por el ataque. Esto era tan desgarrador que provocó ganas de vomitar. Este sujeto se divertía cuando contaba esta historia de sus espeluznantes hazañas, pero él lo disfrutaba más a medida que seguía relatando. Este caso fue tan brutal y despiadado que cuando las investigaciones de la policía comenzaron, tristemente, y aún en el estado que encontraba, ellos requirieron del testimonio de la niña, sometiéndola a largos interrogatorios, a pesar que ella había salido de otra cirugía. Este caso pasó a los fiscales, también que pidieron que todo quedara registrado y grabado. La pequeña varias veces fue requerida, porque no sabían utilizar grabadoras, haciendo que estos actos negligentes llevaran a la niña a sufrir desgastes físicos y psicológicos. Además que la hicieron testificar a sus 8 años frente a los demás pacientes que se encontraban con ella en la sala. Kiyoshiro había estado en el anonimato, había tratado de esconderse cuando se enteró que aún estaba viva, pero tenía la tranquilidad que ella no lo podría describir bien. Además, nadie lo vio cometiendo el crimen, era su palabra contra la de ella, pero aún así, este fue arrestado 3 días después del ataque, luego que una cámara de seguridad lo captara en el momento que interceptara a la niña y la secuestrara. Es aquí donde viene lo escalofriante. No era la primera vez que este cometía un acto de este tipo. El muy desgraciado lo tenía de hobby. El hombre resultó tener alrededor de 17 cargos por agresión sexual. ¿Cómo era posible que anduviera a su antojo en las calles? Por otro lado, en el año de 1980, había tenido una condena de 3 años por violación. El caso de esta niña se volvió mediático, así que los fiscales solicitaban al tribunal una pena de cadena perpetua. Merecía pudrirse en la cárcel, pero más de 400.000 surcoreanos firmaron una petición para la Casa Azul, solicitando la pena de muerte para el agresor. No obstante, un par de meses más tarde el tribunal sentenció a Kiyoshiro a tan solo 15 años de prisión, y como si no bastara, redujo 3 años la sentencia, porque en el momento de cometer el delito, el hombre se encontraba bajo los efectos del alcohol, y porque el siguiente no estaba siendo consciente de sus actos, por lo que fue sentenciado a 12 años de cárcel, lo que hace que para este año 2020 quede libre cuando la joven cumple sus 20 años de edad. Todo un depredador sexual al acecho, pero este pidió no ser liberado, y fue entonces cuando fue trasladado a la prisión de máxima seguridad, donde estoy haciendo mi labor. Resulta que antes de ser liberado, Kiyoshiro recibió la carta para ser parte del Sendero del Monstruo. Se le dio instrucciones y todo estuvo arreglado. Él no viviría un día libre, ya que las familias estaban dispuestas a asesinarlo apenas estuviera fuera de las rejas. Pero la organización tiene oídos y ojos en todas partes. No podía perder un nuevo integrante para su deleite. El Ministerio de Igualdad de Género y Familia de Corea del Sur cuentan que solo la mitad de los delitos sexuales cometidos contra niños de 13 años o menores resultaron en una sentencia de cárcel, y el resto recibió una libertad condicional o una multa entre 2010 y 2015. Alrededor del 61% de las sentencias de prisión fueron a 5 años y menos del 10% a más de 10. En el año 2008 los casos de agresión sexual con denuncias realizadas por la familia resultaron en sentencias menores de 5 años, con depravados sueltos en las calles. Así está la decadencia del país. Lee Yuan-do, un funcionario del Departamento de Protección Sexual para Niños y Adolescentes,
Dijo que no se han realizado investigaciones oficiales sobre la causa del aumento, incluso que la sociedad no había normalizado el informe activo de agresión sexual y que se culpa parcialmente a las víctimas por la agresión. En ese mismo año 2008, la sociedad coreana fue sacudida por la noticia de la escuela Tokio, en la que los estudiantes estaban sufriendo abusos sexuales al sudeste de Seúl. Los niños abusaban de compañeros menores al simular las conductas de videos pornográficos. Los que revisaban eran aislados e incluso golpeados. En varias ocasiones, los que habían sido acosados abusaban sexualmente de otros compañeros. Lo más bajo de la humanidad se había destapado gracias al alocado del monstruo Kiyoshiro. Él era solo un reflejo de lo que pasaba tras bambalinas en el país, pero aún así no dejaba de ser aberrante y perturbador toda esta situación. Cuentan que si en algún momento él pisa el suelo surcoreano, no lo va a matar, lo dejarán vivir, torturándolo por muchos años sin dejarlo morir. Y por último, esta es la forma como Miguel se ganó el pase para entrar al sendero. Definitivamente, los tres dan asco. Si pudiera, los mataría ahora mismo, pero eso solo me traería problemas gigantes. Ya no me siento seguro aquí por conocer estos secretos y aquella organización. Ellos no dejan cables sueltos. Manipulan la prensa, la televisión, casi todos los medios de comunicación. Esto es algo muy grande para mí. Pero aún así, debo contarte la historia del tercer sujeto. La historia de Miguel, el monstruo peruano. Aparentemente un joven normal, buen vecino, trabajador, con apenas 25 años de edad. En un año cometió grandes atrocidades de violaciones y asesinatos entre los años de 1995 al 96, para un total de 13 víctimas. Al ser descubierto y detenido fue condenado a cadena perpetua. Pero ustedes ya saben cómo es esto. La organización llegó hasta él con la invitación, sacándolo del país para ser parte de sus filas en el sendero. Parecía que estuvieran formando un ejército depravado, algo que solo se piensa encontrar en lugares como la Deep Web. Su noticia no solo fue en su país, salió al ámbito internacional, donde le calificaron con el seudónimo de la Bestia. Confesó todos sus crímenes frente al mundo, no escatimó en detalle, que abusó sexualmente y asesinó al menos a 12 niñas, según informaciones facilitadas por la policía y los agentes de investigación. El informe de la prensa sobre el caso fue: Miguel Fuji fue detenido la semana pasada en una localidad pequeña cerca de Lima, en el departamento de Ica, unos 300 kilómetros al sur. El criminal fue localizado y retenido por varios obreros que oyeron los gritos de auxilio de una niña en un paraje abandonado, donde la policía descubrió los cadáveres de otras 4 menores en un pozo. Era su lugar preferido para cometer sus fechorías. El portavoz de la policía informó que Miguel confesó con frialdad sus crímenes y explicó que antes de atacar a una niña, la seguía durante 2 o 3 días y después la llevaba con engaño a algún lugar apartado. Bajo el asombro de todo, confesó que habían 8 asesinatos más que había perpetuado por todo el país, dando las ubicaciones de los cuerpos, siempre arrojándolos en pozos. Estos últimos 4, al ser descubierto con la niña, trató de darse a la huida para evadir el acoso policial, que le seguía los pasos desde mayo pasado, cuando había sido detenido y puesto en libertad por falta de pruebas. El cadáver de la última niña asesinada en Lima fue hallado a solo 25 metros de la choza donde vivía Miguel, su madre, en un barrio humilde en un distrito. Había sido torturada, abusada y estrangulada de forma brutal por parte de él. Hacer esto era lo que más placer le provocaba. El diablo en persona era este sujeto. Su objetivo solo eran las menores, pero todo llega a su fin. Por eso Miguel fue capturado por 2 campesinos que lo sorprendieron cuando intentaba abusar de la menor. El miércoles 4 de septiembre ocurrió el desenlace al caer la tarde. Los hermanos campesinos de 28 y 25 años terminaban sus faenas en un predio de 5.000 metros a 6 kilómetros de Ica, al borde de la carretera, entre 2 distritos que no quiero mencionar. Ellos observaron que un sujeto flaco ingresaba al fondo
llevando de la mano una niña furtivamente a través de un pequeño forado hecho en el cerco de ladrillo. Se sobresaltaron. La noticia de las desapariciones también los tenía preocupados y decidieron salir de dudas. Siguieron los pasos del hombrecito y su presa y los vieron entrar a una choza abandonada. Derribaron la endeble portezuela y allí se dieron a cara con el horror. La pequeña yacía llorando sobre el piso semidesnuda y el criminal se disponía a violentarla sexualmente. Al verse sorprendido, salió disparado por la misma puerta y con un pequeño puñal en la mano derecha. El mayor no dudó en salir a perseguirlo, mientras su otro hermano permaneció al cuidado de la niña. El que salió a la carrera detrás del violador lo alcanzó después de intensa persecución a través de 5 cuadras. Lo acorraló, pero este intentó defenderse con el puñal y su perseguidor pidió auxilio a gritos. El sujeto volvió a correr y se metió a su casa. El perseguidor gritó: «¡Aquí está el asesino!». Al oírlo, los vecinos salieron de sus casas y armados de piedras y palos cazaron al prófugo, quien no tuvo más remedio que rendirse. Lo ataron y a rastras lo condujeron hasta el puesto policial, donde procedieron a entregarlo. Lo que sorprendió a la familia de los periodistas fue que al día siguiente un oficial de la policía se presentó ante la prensa y muy orondo atribuyó a su trabajo la captura del violador. Pero la tarea no estaba concluida. Ya tenían al violador asesino, pero no los cuerpos del delito. Otra vez fue la población la que resolvió el enigma. Brigadas de pobladores organizados rastrearon lugares dudosos, comenzando por los terrenos adyacentes al Fundo Buendía y a la casa de Miguel. Familiares directos de las víctimas, amigos y pobladores recuerdan que al producirse la primera desaparición, la denuncia fue puesta en la comisaría, donde les dijeron: «Tienen que pasar 24 horas para que se considere una persona como desaparecida». Los padres de las menores discutieron con los policías. Les recordaron que muy cerca, en Lima, se habían cometido varios crímenes contra niñas después de sus desapariciones. No tuvieron respuesta y se fueron. A mediados de julio ya eran 3 las desaparecidas, sin dejar rastros y en circunstancias similares. Las menores se fumaban en las calles, siempre solas. Nadie escuchó gritos ni señales de violencia, lo que permitía suponer que el secuestrador las seguía. Calculaba sus pasos y luego las llevaba con engaños. La tercera semana de agosto, la gente bordeaba del pánico. Se había evaporado 2 niñas, mas ya iban 6. No había pistas de responsables y la policía no entraba en acción. Nadie vio un rastreo en la periferia, en los lugares sospechosos, donde suelen reunirse drogadictos y borrachines. Ante la presión de la prensa, sobre todo de las radios locales, un oficial fue a una emisora y los acusó de alarmistas. Después de tener el pase de cortesía de la organización, Miguel fue trasladado a la prisión de máxima seguridad donde estoy. Es aquí donde comienza a relacionarse con Kiyoshiro y Crowley, donde se cuentan todo lo que les espera cuando la organización los haga aparecer por muertos y los saque del lugar, cambiando su identidad. Ahora esos 3 monstruos pertenecen a algo poderoso y peligroso como ellos, que cree que la verdadera naturaleza humana se muestra cuando eres despiadado y cruel. Creo que para seguir con todo esto tendría que arriesgar mi propia vida, pero la verdad, prefiero seguir esta vida como guarda de prisión, porque hace poco acabo de enterarme que las familias de cada uno de los que trabajan aquí están vigiladas. Si en algún momento abrimos la boca para decir algo, arrasan con todos. No debía aceptar tratar de descubrir lo que había detrás de estos sujetos. Ahora bien, si quieres que siga actualizando sobre lo que sigue pasando detrás de la peor organización criminal del mundo, el Sendero del Monstruo, dale fuerte al botón de suscripción y activa la campanita de notificaciones. Así no te perderás cuando suba un nuevo video de esta serie. Feliz noche, trovadores, amantes de cuentos de terror.